Suhel, I want to thank you for this kind invitation. Sugel, te quiero dar las gracias por esta bondadosa invitación. It is an honor to speak to your church and serve them in some small way with the gospel tonight. Es un honor estar aquí predicando a vuestra iglesia acerca del evangelio en esta noche. I believe that the friendship between your church and EB Yo creo que la amistad que existe entre esta iglesia y la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, and the friendship between your pastors and the pastors of EB y la amistad que hay entre los pastores de esta iglesia y los pastores de la IBI is pleasing to God es algo que agrada a Dios and can only be explained by the gospel. y que solamente puede ser explicado por el evangelio. So it Amén. is an honor to be with you this Así evening. que es un honor estar con ustedes en esta noche. Please turn in your Bible to Psalm 126. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias al Salmo 126. The title of the message this evening is From Tears to Shouts of Joy. El título del mensaje de esta noche es De las lágrimas a gritos de alegría. In 1882, British pastor Charles Spurgeon made the following observation. En el año 1882, el pastor británico Charles Spurgeon hizo la siguiente observación. It is to be feared that the Psalms are by no means prized as in earlier ages of the church. Es algo de temer que los salmos en el día de hoy no son tan apreciados como lo eran al principio de la historia de la iglesia. One can only imagine what Mr. Spurgeon would write if he were alive today. Uno solo se puede imaginar lo que Spurgeon diría si estuviera vivo en el día de hoy. In the church where I have the privilege to serve, it is our hope and intent eventually to preach on all 150 Psalms. En la iglesia en la que yo tengo el honor de pastorear, nuestra intención es llegar a un punto en el que prediquemos de los 150 salmos. For each psalm is to be prized. Porque cada salmo debe ser apreciado. Each psalm is to be sung. Cada salmo debe ser cantado. Each psalm is meant to be experienced and felt. Cada salmo tiene la intención de que nosotros lo experimentemos y lo sintamos. Each psalm reveals the greatness and the graciousness of God. Cada salmo revela la grandeza y la bondad de Dios. And each psalm is a gracious invitation to the people of God to draw near to God. Y cada salmo es una invitación bondadosa de Dios a que nos acerquemos a Dios. There are many reasons the psalms are neglected. Hay varias razones por las cuales los salmos son descuidados en el día de hoy. In a book titled Forgotten Songs, En un libro titulado Canciones Olvidadas, author Richard Wells identifies some of those reasons when he un autor writes, llamado Richard Wells identifica algunas de estas razones por las cuales los salmos son descuidados en el día de hoy. apart from biblical illiteracy, there are special reasons for the neglect of the Psalms. Aparte de la illiteracy, de la ignorancia bíblica o del analfabetismo bíblico, aparte del analfabetismo bíblico, hay algunas razones especiales por las cuales los salmos son descuidados. Let's be clear, he has the more difficult task this evening. Déjeme decirle claramente, él tiene una tarea más difícil que yo en esta tarde. The language of poetry doesn't easily connect in a soundbite culture. El lenguaje poético no conecta en una era digital como la nuestra. The Psalms call for time, not tweets. Los salmos nos llaman a dedicar tiempo, no a leer twitters. Not time to pray, ponder, Nos llaman and a orar, digest. a ponderar, a digerir. It's easy to be too busy for the Psalm. Así que es fácil estar demasiado ocupado como para leer los salmos. And then again, the strong emotions of the Psalms make many modern people uncomfortable. Y por otro lado, las emociones fuertes que nosotros encontramos en los salmos pueden hacer sentir incómodo a algunas personas en la era moderna. Which is ironic since our culture seems to feed on feelings. Lo que es irónico porque esta es una época en que las personas parecen alimentarse de sentimientos. On top of everything else, Ahora, por encima de todo eso, strange to say, y es extraño the decirlo, Psalms are just so, well, God intoxicated. el problema es que los salmos son demasiado intoxicados con Dios. We are fascinated with ourselves. Nosotros estamos fascinados con nosotros mismos The Psalms y los salmos are fascinated with God. están fascinados con Dios. Oh, my friends, we must never be too busy for the Psalms. Oh, mis amigos, nosotros nunca debemos estar tan ocupados que no podamos leer los salmos. We must never be uncomfortable with the emotions of the Psalms Aunque a veces nos sintamos incómodos con las emociones expresadas en los salmos, or neglect the Psalms because we are more fascinated with ourselves than we are with God. o podemos estar
estar descuidando los salmos porque estamos demasiado fascinados con nosotros mismos en vez de estar fascinados con Dios. So this evening, let's experience the psalmist's contagious fascination with God. Así que en esta tarde vamos a tratar de experimentar todos esa fascinación contagiosa con Dios que nosotros vemos en los salmos. The contagious fascination with God that is present and revealed in Psalm 126. Que nosotros podamos ser contagiados por esa visión fascinante de Dios que encontramos en el Salmo 126. I will read this psalm in English, Yo lo voy a leer ahora en inglés and then Suhel, if you'd serve by reading in Spanish. y entonces Sugel lo va a leer en español. O sea, yo. This is God's word, Esta es la palabra de Dios, written for us. leída o escrita para nosotros. In his kindness, En su bondad, God is addressing us this evening Dios está dirigiendo a nosotros en through esta the tarde reading of his word. a través de la lectura de su palabra. Psalm 126. Salmo 126. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Then our mouth was filled with laughter and our tongue with shouts of joy. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. He who goes out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de alegría. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. 3 points I want to draw your attention to from this divinely inspired song. Yo quiero llamar vuestra atención a 3 puntos en este salmo inspirado en esta tarde. First, the psalmist's reflection, verses 1 to 3. En primer lugar, la reflexión del salmista en los versículos 1 al 3. The psalmist begins this song with a review and reflection of a time when the people of God were liberated from captivity. El salmista comienza revisando y reflexionando un tiempo cuando el pueblo de Dios fue liberado de la cautividad y del exilio. The psalmist doesn't specify the historical occasion for us, El salmista no nos especifica la ocasión histórica de esa liberación, but regardless of the historical occasion, pero independientemente de la ocasión histórica en que se escribió el salmo, what is indisputable is the significance of the liberation and the suddenness of the liberation. lo que es indisputable aquí es el significado de esta liberación, lo repentino que fue esta liberación. So behind this psalm is the painful experience of captivity followed by a dramatic deliverance. Así que detrás de este salmo se encuentra la dolorosa experiencia de la cautividad y luego la repentina liberación de Dios. A deliverance so dramatic it was like a dream. Una liberación que fue tan dramática que fue casi como un sueño. And there is no doubt the source of this liberation and the reason for the liberation is the Lord himself. Y no hay ninguna duda de que la razón o la fuente y la razón de esta liberación fue Dios mismo. And in his reflection on this liberation from captivity, the psalmist draws our attention to the experience of those who were set free. Y cuando el salmista está reflexionando en esta liberación de Dios, él trae esas reflexiones delante de nosotros cuando ellos fueron liberados por Dios. And his description of their experience is vivid and it is animated and it is noisy. Y su descripción de este evento liberador es dramático, es vívido, hasta ruidoso It incluso. is characterized by some serious joy. Está caracterizado por un gozo serio. Verse 1b, we were like those who dream. Dice en el versículo 1 que nosotros éramos como los que sueñan. If it was so good, they wondered if it was real.
Es que fue tan bueno que ellos se preguntaban, ¿pero esto será real? Or was it just a dream? ¿O será que yo estoy soñando? Verse 2, then our mouth was filled with laughter and our tongue with shouts of joy. Versículo 2, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. And even the Gentile nations noticed and remarked. Y aún las naciones gentiles estaban notando esto. The Lord has done great things for them. Dice, el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. And in verse 3, the psalmist sums it all up. Y luego el versículo 3, el salmista habla de sí mismo The Lord has done great y things dice, for el us. Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. We are glad. Estamos alegres. So glad their mouths were filled with laughter. Tan alegres que nuestras bocas se llenaron de risa. So let me ask you a question. Así que déjame hacerte una pregunta. What makes you laugh? ¿Qué te hace a ti reír? You can tell a lot about a person by what makes them laugh. Tú puedes decir muchas cosas de una persona si sabes lo que lo hace reír. As the psalmist reflects on their experience of gracious liberation by God from captivity, Cuando el salmista reflexiona en la bondadosa liberación de Dios de la cautividad, he describes the response of those freed as unrestrained laughter and shouts of joy. él describe la experiencia, la emoción de aquellos que fueron liberados como aquellos que estaban irrestrictamente alegres, riéndose, gritando. Why all the laughter? ¿Por qué se reían? What's up with these shouts of joy? ¿Por qué estos gritos de alegría? This is most unusual. Esto es bien inusual. Actually, this was the appropriate response to their sudden and unexpected liberation from captivity. Pero esta era la reacción apropiada de esa liberación repentina e inesperada que ellos recibieron. They were humanly incapable of liberating themselves. Ellos sabían que eran humanamente incapaces de liberarse a sí mismos. Humanly incapable of liberating themselves from their captivity because of their sin. Ellos eran incapaces de liberarse a sí mismos por causa de sus pecados. And God graciously took action. Y Dios bondadosamente entró en acción. God took action and intervened. Dios entró en acción y Dios intervino. God took action that they did not deserve. Dios entró en acción e hizo algo que ellos no merecían. And God graciously set them free from their captivity. Y Dios bondadosamente los liberó de su Their cautividad. fortunes were restored. Dice que la cautividad fue It restaurada. was like a dream. Era como un sueño. There is a sense in which every Christian can relate to this experience. Ahora, hay un sentido en el que cada cristiano puede relacionarse con esta experiencia. Having been captive to sin Habiendo sido nosotros cautivos del pecado and delivered from sin by the grace of God through y the gospel, habiendo sido liberados del pecado por la gracia de Dios, every Christian can relate to this experience. cada cristiano puede conectarse con esta My experiencia. fellow Christian, Mis hermanos en Cristo, your deliverance was no less dramatic. vuestra liberación no fue menos dramática que la de ellos. For your liberation from sin was just as sudden and unexpected. Porque vuestra liberación del pecado fue tan repentina y tan inesperada. And your liberation from sin was the merciful action of God alone. Y vuestra liberación del pecado fue únicamente por causa de la obra misericordiosa de Dios. So reflect with me for a moment upon your conversion. Así que vamos a reflexionar por un momento en tu conversión. Was it not unexpected? ¿No fue tu conversión algo inesperado? In light of God's holiness and our sinfulness, our conversion was most unexpected. A la luz de la santidad de Dios y a la luz de nuestra pecaminosidad, nuestra conversión fue realmente inesperada. And here's how the Bible describes our deliverance. Y he aquí como la Biblia describe nuestra propia liberación. Even if it's been years since you've been converted, Aunque haya sido años atrás que tú te convertiste, remember this. recuerda esto, Feel this. siente esto. Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. And you were dead in trespasses and sins in which you once walked. Y todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, Following the course of this world. siguiendo la corriente de este mundo, Following the prince of the power of the air. conforme al príncipe de la potestad del The aire, spirit that is now at work in the sons of disobedience. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Among whom we all once lived in the passions of our flesh. entre los cuales todos nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne, Carrying out the desires of the body and the mind. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. And we're by nature children of wrath like the rest of mankind. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Okay, here comes the unexpected. Pero aquí viene lo inesperado. Here comes the unexpected and the sudden. Aquí viene lo inesperado y lo repentino. Here comes the unfathomable, really. Aquí viene lo increíble. But God. Pero Dios, But God. pero Dios, But
God, Pero Dios, rich in mercy, que es rico en misericordia, because of the great love with which he loved us, con su gran amor con que nos amó, even when we were dead in our aún trespasses, estando nosotros muertos en nuestros delitos y made us pecados, alive together Él nos dio vida juntamente con with Cristo. Christ. Con Cristo. Nos dio By vida. grace you have been saved. Por gracia hemos sido salvados. Listen, Escuchen, this description of our liberation from captivity to sin esta descripción de nuestra liberación del pecado and its consequences, the wrath of God, y las consecuencias de la ira de Dios is most unexpected. fue muy inesperada. And given its significance and suddenness, Y dada su significado y su repentino evento, the effect should be delirious happiness el efecto debe ser expresado en una expressed felicidad delirante. by shouts of joy Esa felicidad delirante debe ser expresada con gritos de gozo and laughter. y con risa. Listen, one's conversion should make one laugh. Mira, si tu conversión, tu conversión debe hacerte reír debido a lo inesperado de su naturaleza. Because of the unexpected nature and effect of conversion. Por lo inesperado que fue la naturaleza de tu conversión y por el efecto de tu So let conversión. me ask you again, what makes you laugh? Así que déjame hacerte otra vez la pregunta. ¿Qué te hace a ti reír? Often we laugh when we observe or hear something we don't expect, A veces nosotros nos reímos cuando vemos algo que no lo estábamos esperando. particularly if it's absurd. Particularmente si es algo absurdo. Jason Gay is an author and writes primarily about sports for the Wall Street Journal in the U.S. Hay un autor de deporte primariamente para el Wall Street Journal llamado Jason Gay. I enjoy his writing. He's insightful and he's funny. Yo disfruto sus escritos porque él es profundo y él es gracioso. Here is one of his tweets while sitting in a New York City coffee shop where he lives. Escuchen uno de los twitters que él escribió estando en una cafetería en la ciudad de Nueva York, donde él vive. Mr. Gay tweeted, El señor Gay escribió en el Twitter: "There's a guy in this coffee shop sitting at a table. hay un tipo sentado aquí en esta cafetería, en una mesa, sentado en una mesa. Not on his phone, No está hablando con su teléfono, not on a laptop, no está usando su laptop, just drinking coffee simplemente tomándose una taza de café, like a psychopath." como un psicópata. Why is that funny? ¿Por qué esto es gracioso? Like, why did you laugh? ¿O por qué tú te reíste? Well, you weren't expecting him to identify this guy as a psychopath Bueno, porque tú no estabas esperando que él identificara a este tipo como un psicópata, when ¿verdad? all he's doing is drinking a cup of coffee in a coffee shop. Porque todo lo que él estaba haciendo era tomándose una taza de café en una cafetería. It was sudden and unexpected conclusion. Es una conclusión inesperada y repentina. It was an absurd conclusion. Es una conclusión absurda. So it makes you laugh. Así que eso te hace reír. Listen, Escucha, nothing was more unexpected, unanticipated, or undeserved than your deliverance from captivity of sin to sin by the grace of God through the gospel. mira, nada fue más inesperado, más inanticipado que tu liberación de la cautividad del pecado por la gracia de Dios a través del Evangelio. Nada fue más inesperado. And if one hasn't humbly and gratefully laughed before God Y si eso no te hace humildemente reír delante de Dios, in grateful response to the grace of God en una respuesta agradecida a la gracia de that has Dios come to them through the gospel, que vino a través del Evangelio, then one hasn't understood how unexpected this was entonces tú no estás entendiendo lo inesperado que fue and esto. how unlikely they are as an object of mercy. Y cuán inmerecido fue esto que tú seas un objeto de la misericordia de Dios. It probably means they have a high view of themselves Probablemente esto significa que tú tienes una perspectiva demasiado and alta a de ti low view of God and sin. y una visión demasiado baja acerca de Dios y del pecado. If you are a Christian, your conversion was most unexpected Si tú eres un cristiano, tu conversión fue muy and inesperada most unlikely y muy inmerecida. because you were dead in your trespasses and Porque sins. tú estabas muerto en tus delitos y You were pecados. the object of the righteous wrath of Tú God. eras el objeto de la justa ira de Dios. And you were humanly incapable of altering your condition. Y tú eras humanamente incapaz de alterar tu condición. Tú no podías. But God, Pero Dios, but
God, Pero who Dios, is rich in mercy, que es rico en misericordia, intervened in our lives, intervino en tu vida, revealed the gospel to us, te reveló el evangelio, liberated us from our sins. nos liberó de la And as esclavitud a del result pecado. of this experience, Y por causa de esta we experiencia, should be left laughing humbly and gratefully with joy nosotros deberíamos reír, humildemente reír con for gozo this mercy. por esta misericordia. And listen, as you reflect on your past conversion, Y escucha, mientras tú reflexionas en tu conversión pasada, it should make a difference in your soul today. eso debe hacer un cambio en tu alma hoy. Brothers and sisters, let us never tire of reflecting on the miracle of our conversion, Hermanos y hermanas, nunca se cansen de reflexionar en su conversión. the miracle of our liberation from captivity to sin. La liberación milagrosa de la cautividad del pecado. For we contributed nothing. Porque nosotros We contribuimos took con no nada. part in it. Nosotros no tuvimos parte en eso. It was a miracle of mercy. Fue un milagro de misericordia. The Lord has done great things for El us, Señor ha hecho cosas maravillosas con nosotros. and we are glad, are we not? Y estamos alegres, ¿o no es así? Now, notice the difference this reflection made in the heart and life of the psalmist. Ahora, nota lo que esta reflexión hizo en el corazón del salmista. As he reflected on his experience of liberation from captivity, Mientras él reflexiona en su liberación de la cautividad, it actually motivated him to pray for revival in the present. eso lo motivó a orar por un avivamiento en el presente. Point 2, Ese es mi segundo punto. the psalmist's request, verse 4. La petición del salmista en el versículo 4. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Dice en el Salmo 126, versículo 4, restaura, oh Señor, nuestra cautividad en el Negev. So, reflection on the experience of deliverance from the past Así que reflexionando en esa experiencia de liberación en el pasado, then provoked the psalmist to pray for a fresh experience of God's mercy in the present. eso provoca que el salmista ore por una nueva experiencia de la gracia de Dios en el presente. And this prayer reflects the challenges of real life following their deliverance from captivity. Y esta petición nos muestra los retos que nosotros tenemos ahora, o ellos tenían, después de esta liberación de la It cautividad. appears that time has passed, and the experience of dramatic deliverance is now a distant memory. Ahora, esta experiencia de la liberación es una memoria del pasado, ahora están con lágrimas en el presente. It's a vivid memory, but no longer a present felt reality. Es una memoria vívida, pero de algo que ya no es más una realidad. However, the vivid memory inspires the psalmist to pray that his good and gracious God would do it yet again. Sin embargo, este recuerdo vívido de lo que Dios había hecho en el pasado hace que el salmista ore porque la misericordia de Dios se revela en el presente. So the psalmist prays for God to restore their fortunes again. Así que el salmista ora para que el Señor restaure nuevamente la cautividad. Prays that God would do what God has previously done and what only God can do. Él ora para que el Señor haga otra vez lo que había hecho previamente y lo que solamente Dios puede He hacer. prays for another sudden and dramatic work of God, Él ora por una nueva obra milagrosa de Dios, repentina e inesperada. where a dry land, Estamos en una tierra a seca. desert land, is suddenly filled with water and comes to life, Estamos en el desierto, pero ahora queremos que se llene de agua. like the streams in the Negev. Que vuelvan a correr los ríos como en el Negev. He prays that captive hearts are suddenly liberated and laughing. Él ora para que los cautivos, los que todavía están cautivos, puedan ser liberados y comiencen a reír también. And these words are strikingly similar language as verse 1, only here in verse 4 it's a prayer. Y esto es muy similar a lo que dice en el versículo 1 del Salmo, solo que en este caso es una oración. In his commentary on the Psalms, En su comentario de los Salmos, Derek Kidner helpfully points out Derek Kidner nos ayuda con esto, that there are two images presented by the psalmist for revival and renewal. diciendo que hay dos imágenes aquí que el salmista usa para hablar de avivamiento y de renovación. Two images in verses 4 through 6. Dos imágenes que aparecen en los versículos 2 y 6. Mr. Kidner writes, El señor Kidner escribe, the two images of renewal are not only striking, estas dos imágenes de renovación no solamente son chocantes, they are complementary. sino que también son The complementarias. first of them is all suddenness, La primera de ellas es algo repentino, a sheer gift from heaven. un inmerecido regalo que vino del cielo. Verse 4.
El versículo 4. The second is slow and arduous, Pero la segunda imagen da la idea de algo que es lento y arduo. with man allotted a crucial part to play in it. Algo en el que se le asigna al hombre un papel crucial que él debe jugar. Verses 5 and 6. Versos 5 y 6. So the psalmist presents us with two images for revival. Así que el salmista nos presenta aquí dos imágenes del We avivamiento. need both of these images, Y nosotros necesitamos las dos something imágenes. sudden Una que es repentina and something slow. y otra que es lenta. So the psalmist views his life and the life of God's people presently Así que el salmista está viendo aquí la vida de ellos y la de las personas presentes as allí a barren desert, como un desierto estéril. and he appeals for God to act suddenly Y él apela a que Dios actúe repentinamente and to provide rain that would form streams of transforming grace. y que él provea lluvia que vuelva a traer de nuevo los ríos de la gracia fluyendo en el desierto. Our experience of mercy in the past should provoke our prayer. Nuestra experiencia de la misericordia en el pasado debe provocarnos a orar And inspire our expectation for revival. y deben inspirar nuestra expectativa por un avivamiento. Revival personally, Un avivamiento personal, in our city, un avivamiento en nuestra across our ciudad, country, un avivamiento a través de las and del país around the world. y aún alrededor del mundo. Our experience of mercy Nuestra experiencia de should misericordia inspire us to pray for others to have the same experience. debe inspirarnos a orar para que otros tengan esa misma experiencia. And then the psalmist articulates a second image of renewal. Pero entonces el salmista nos muestra aquí una segunda imagen de renovación. And the second is slow. Pero la segunda es algo lento, It is slow and arduous, with man allotted to play a crucial part in it. es algo lento, es algo arduo, algo en lo que el hombre juega un papel. Point 3, Punto número 3. the psalmist realization, verses 5 and 6. El entendimiento o reconocimiento del salmista, versículos 5 y 6. Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. He who goes out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. The psalmist recognized he must not only pray, El salmista está reconociendo aquí que él no solamente debe orar, he must also sow. él también debe sembrar. In the first image, the results are sudden and they are undeserved. En la primera imagen que él presentó, el resultado fue algo repentino y era inmerecido. In the second image, the results come only after a lengthy period of sowing. Pero en la segunda imagen, el resultado viene solo después de un extenso periodo de siembra. And those results are undeserved as well. Y el resultado de esta siembra también será inmerecido. Both images must inform our lives. Ambas imágenes deben impactar nuestras vidas. There are times when God works suddenly and unexpectedly. Hay momentos en que Dios actúa en nosotros de una manera And repentina it e appears we inesperada. made little or no contribution. Y parece que nosotros ahí no pusimos nada, no pusimos muy poca contribución. By the way, those are my personal preference. Y de paso, eso es lo que a mí más me gusta. This is how I prefer to roll. Es así como yo preferiría que sucedieran las cosas, ¿verdad? I prefer for God just to work suddenly and unexpectedly. Yo preferiría que Dios se encargara de actuar repentinamente, inesperadamente. But here's what the psalmist teaches us. Pero esto es lo que el salmista quiere enseñarnos ahora. Often the reaping A menudo, and the rewards para poder cosechar y tener en la Come. recompensa, only after the hard work of sowing and watering and weeding and waiting. eso solamente viene después que tú regaste, deshiervaste, esperaste. Often the slow precedes the sudden. Muchas veces la lentitud precede a lo repentino. And either way, the source of fruitfulness is God Himself and God alone. Ahora, en ambos casos, el fruto es únicamente el resultado de la obra de Dios y de Dios únicamente. So, verse 4 is an appeal to the sudden work of God. Así que el versículo 4, el salmista está apelando para que Dios actúe repentinamente. And verses 5 and 6 describe the slow and arduous work, Pero los versículos 5 y 6 describen esta obra ardua y lenta, with man allotted a crucial part to play in it.
en la que el hombre tiene un papel que jugar. The psalmist draws from the world of agriculture, given their familiarity with and dependence upon farming. El salmista está tomando estas figuras del mundo de la agricultura, algo con lo cual él estaba muy familiarizado. And he draws our attention to the most important and challenging aspect of farming. Y él está llamando nuestra atención a ese aspecto retante que significa sembrar y esperar la cosecha. And that would be sowing Debes sembrar and then waiting. y debes esperar. And it should be instructive to us that the metaphors of the Bible are taken from the world of agriculture. Y debe ser instructivo para nosotros que la Biblia tome estas metáforas del mundo de la agricultura, The world of agriculture, not technology. no de la tecnología. There is nothing romantic about this reference in verses 5 and 6 to sowing. No hay nada romántico en esta figura de sembrar, esperar. This is the most challenging aspect of farming. Esta es la parte más retante y difícil de la agricultura. It involves hard work and patience. Envuelve trabajo duro y paciencia. And did you notice? ¿Y te has dado cuenta? You must have noticed Tú debes notar that this hard work of sowing is often done with tears. que este trabajo a menudo se hace con lágrimas. This reference to tears Esta referencia a las lágrimas informs us the work of sowing will be difficult. nos dice que la labor del sembrar es difícil. The work of sowing will be difficult, and at times the work of sowing is heartbreaking. Es difícil y por momento es descorazonador. And the results are not immediate. Y los resultados no son inmediatos. Those who sow in tears, Aquellos que sembraron con lágrimas, he who goes out weeping. aquellos que van llorando. Author John Piper helps us to understand and apply this El autor John Piper nos hace entender esto when he writes the following. cuando él dice lo siguiente: This psalm teaches the tough truth este salmo nos enseña la ruda verdad that there is work to be done whether I am emotionally up for it or not. de que hay una obra que yo debo hacer, ya sea que me encuentre emocionalmente dispuesto o no, And it is good for me to do it. y es bueno para mí hacerlo. Suppose you are in a season of heartache and discouragement, Supón que tú estás en un momento, en una etapa de desaliento y de angustia, and it is time to sow seed. y hay que sembrar la semilla. Do you say, I can't sow the field this spring Tú vas a decir, bueno, yo no puedo sembrar el campo en esta época because I am brokenhearted and discouraged? porque yo estoy angustiado y estoy desalentado. If you do that, you will not eat in the winter. Bueno, si tú haces eso, tú no vas a comer en diciembre. Suppose you say instead, Ahora, supón que esta persona dice, en cambio, I am heartsick and discouraged. yo estoy desconsolado y descorazonado. I cry if the milk spills at breakfast. Yo lloro si hay leche o no hay leche en el desayuno. I cry if the phone and doorbell ring at the same time. Yo lloro si de repente tocan el timbre de la puerta y suena el teléfono al mismo tiempo. I cry for no reason at all. Yo lloro por ninguna razón, But the field needs to be sowed. pero hay que sembrar el campo. That's the way life is. Es así como la vida es. I do not feel like it, Me guste o no me guste, but I will take my bag of seeds yo tengo que tomar mi canasta de semillas and go out into the fields, y yo tengo que salir al campo and I will do my crying y yo tengo que hacer mi while I trabajo, do my duty. yo tengo que hacer mi deber, I will sow in tears. yo tengo que sembrar con lágrimas. So, what field of life do you need to presently sow in? Déjame preguntarte, ¿cuál es el campo que tú necesitas sembrar en el día de hoy? Even if you are in a season of heartache and discouragement, Aunque tú estés en este momento pasando por un periodo de angustia y desolación, is it the field of non-Christians in your life? ¿es tal vez el campo de los no cristianos en tu vida? Are you tempted to ignore the lost because of your heartache and discouragement? ¿Estás tú tentado a descuidar a los perdidos porque tú estás en un momento de desaliento? Or are you tempted to ignore the lost because you can't remember the last time someone you shared the gospel with was converted? O tal vez tú estás siendo tentado a descuidar a los perdidos porque tú no recuerdas la última vez que tú compartiste el evangelio con alguien y se convirtió. Is this a field where you need to sow in tears? ¿Es en ese campo que tú tienes que sembrar con lágrimas? Perhaps you need fresh strength to continue to sow in the field of parenting. O tal vez tú necesitas renovar el sembrar en el campo de la paternidad. It is all too easy to grow weary and tired from all the teaching and the training and the discipline involved in parenting. Es tan fácil sentirse cansado cuando tú estás allí enseñando, entrenando, discipulando o disciplinando a tus hijos. Eso envuelve mucho trabajo, Particularly when there is no indication of fruitfulness. sobre todo cuando tú no estás viendo ningún fruto. Or maybe
your concern this evening is the state of your own heart. O tal vez en esta tarde tú estás preocupado por el estado de tu propia alma. Being reminded of the joy you experienced following your conversion Habiéndote recordado el gozo que tú experimentaste después de tu conversión, is a painful reminder that joy is a distant memory for you and not a present reality. ahora para ti es doloroso pensar que ese gozo es una memoria distante, no es algo que tú estás experimentando en el presente. The consistent experience of joy seems elusive to you. Esa experiencia consistente de gozo parece que te está evadiendo a ti. Where do you need to sow God's word in your life? ¿Dónde tú necesitas sembrar la palabra de Dios en tu vida hoy? Where do you need to sow even in tears? if ¿Dónde es que tú vas a necessary? tener que sembrar con lágrimas si es necesario en el día de hoy? But the psalmist not only exhorts us to Pero el salmista no solamente nos exhorta a sow in tears, sembrar con lágrimas, but he also provides us with hope. sino que también nos provee de esperanza. The psalmist provides us with hope for our tear-filled sowing. El salmista nos provee de una esperanza para aquellos que están sembrando su campo con lágrimas. Because the psalmist is certain of something. Porque el salmista está cierto de algo. He is Él sabe con certeza. certain of the graciousness of God. Él conoce con certeza de la gracia He de is Dios. certain of the purpose of God. Él está seguro del propósito de Dios. He is certain of the promise of God. Él está seguro de las promesas de Dios. He is certain that those who sow, Él tiene la certeza de que aquellos que siembran, even in tears, aún con lágrimas, shall reap. van a cosechar. He is certain they shall reap. Él está seguro de que van a And cosechar. when they do reap, Y cuando ellos cosechen, their tears will be replaced by shouts of las joy. lágrimas serán reemplazadas por gritos de alegría. And brothers and sisters, we are to share in his certainty. Y hermanos y hermanas, nosotros tenemos que compartir esa certeza del salmista. We are to sow with this certainty. Nosotros tenemos que sembrar nuestra semilla con esa certeza. Those who sow in tears, Aquellos que siembran con lágrimas, those who go out weeping, aquellos que van llorando, bearing the seed for sowing, aquellos que van con la carga en su corazón, shall reap, van a cosechar. shall reap with shouts of joy, Van a cosechar con gritos de alegría. shall come home at some point with shouts of joy, bringing their sheaves with him. En algún momento ellos van a regresar a casa gritando de alegría con canasto lleno de gavillas. In his commentary on Psalm 126, En su comentario del Salmo James 126, Boyce writes the following: James Montgomery Boyce dice lo siguiente: countless generations incontables have generaciones looked up from their hard work han dejado de enfocarse en el trabajo arduo and seemingly fruitless labor, y en el aparente, o en lo aparente que es lo aparentemente infructífero de su labor. Ellos han dejado de enfocarse en eso, strengthened by this promise. pero se han fortalecido con la promesa de Dios. My con friend, esta let me promesa. encourage you this evening. Mi hermano, déjame animarte con esta Look promesa. up from your labor. Mira por encima de tu trabajo. Look up from your labor, whatever the field. Mira por encima del campo en el que tú estás trabajando. Look up and be strengthened by this Mira promise. por encima y fortalécete con esta promesa. The psalmist would encourage us this evening. El salmista nos está animando en esta tarde. Keep sowing. Mantente allí. Keep sowing God's word. Mantente sembrando la palabra. Keep serving, Mantente sirviendo, even with tears, aún con lágrimas, even in the midst of heartbreak and discouragement. aún en medio de el desaliento. Keep praying Mantente orando and keep sowing. y mantente sembrando. Do not be dismayed that the work is hard. No desmayes porque el trabajo es duro. Do not be dismayed that the work at times is heartbreaking. No desmayes porque en ocasiones el trabajo es desalentador. And be certain of this: Y ten seguro, ten esto por cierto. those who sow Aquellos que siembran will reap. van a cosechar. They will reap with songs. Ellos van a cosechar They will con reap with canciones. shouts of joy. Ellos van a cosechar con gritos de Those gozo. who sow the seeds of future blessings with tears Aquellos que siembran esperando esa bendición futura con shall lágrimas reap with shouts of joy. van a cosechar con lágrimas de alegría. This is not my personal opinion. Esa no es mi opinión personal. This is the divine pattern. Eso es lo que dice aquí. This is the biblical pattern. Ese es el patrón It bíblico. is meant to give us hope. Esto está aquí para darnos esperanza. Sowing precedes reaping. Siempre el sembrar precede a la cosecha. The slow precedes the sudden.
Lo lento precede a lo repentino. Tears precede joy. Las lágrimas preceden al gozo. Tears precede songs Las of joy. lágrimas preceden a las canciones de alegría. And John Piper has one more thing to say to us John on Piper this. tiene una cosa más que decirnos con respecto a Mr. esto. Piper writes, El señor Piper dice, so here's the lesson. así que aquí está la lección. When there are simple, straightforward jobs to be done, Cuando tú tienes un trabajo que hacer, por más simple que sea, and you are full of y sadness, tú estás lleno de tristeza and tears are flowing easily, y las lágrimas te salen fácilmente, go ahead and do the job with tears. ve y haz el trabajo con lágrimas. Be realistic. Sé realista, Say to your tears, dile a tus lágrimas, tears, I feel you. lágrimas, yo te siento. You make me want to quit life. Tú me haces a veces querer But there is escapar de la vida, But there is a field to be sown, pero hay un campo que yo tengo que sembrar. dishes to wash, Hay platos que lavar, car to be fixed, hay carros que arreglar, sermon to be written. hay sermones que tienen que ser I escritos. know you will wet my face several times today, Yo sé que tú vas a mojar mi cara varias veces en el día de hoy, but I have work to do, pero yo tengo un trabajo que hacer. and you will just have to go with me, Así que tú vas a tener que irte conmigo, because I intend to take a bag of seeds and sow. porque yo tengo la intención de tomar mi canasta e irme a sembrar. If you come along, then you will just have to wet the rows. Así que ven y vamos a llenar de lágrimas el trillo. And then say, on the basis of God's word, Y entonces dile, basado en la palabra de Dios, tears, I know you will not stay forever. lágrimas, yo sé que tú no vas a estar ahí para siempre. The very fact that I just do my work El mismo hecho de que yo esté haciendo mi obra, will in the end bring a harvest of blessing. al final va a traer una cosecha de I bendiciones. believe that the simple work of my sowing Yo creo que este simple trabajo de sembrar will bring sheaves of harvest, va a traer una cosecha de and gavilla. tears Y las lágrimas will be turned into se van a convertir joy. en gozo. Let me just address you momentarily, personally, as a church. Déjenme dirigirme a ustedes personalmente como iglesia. I want you to just look up for a moment from your labor here as a church. Miren el trabajo que ustedes hacen aquí en esta iglesia. I've heard a bit about your history, Yo he escuchado un poco acerca de vuestra historia, spanning decades. varias décadas atrás, And as I've interacted with your pastors, y he interactuado con sus pastores. and as I've heard about you, Y cuando yo he oído acerca de ustedes, I'm observing a reaping. yo estoy viendo aquí una cosecha. I'm observing the fruit and effect Yo estoy viendo el fruto y el efecto of years of sowing. de años de siembra. Your pastors have sowed God's word into this church for decades. Vuestros pastores por décadas han estado sembrando aquí la palabra de Dios. You have sowed your serving into this church for decades. Ellos han estado sembrando y ustedes también la semilla por décadas. And because I've been in pastoral ministry for some 44 years now, Y como ya yo he estado en el ministerio pastoral por unos 44 años ya, I know that sowing is often accompanied by tears. yo sé que esa siembra es acompañada muchas veces con lágrimas. You have sowed. Ustedes han sembrado, You have sacrificed. ustedes se han sacrificado. Good news, Buenas noticias, you have reaped. ustedes han cosechado. Look around you. Miren alrededor, miren alrededor. Fruit is everywhere you look here. El fruto está por donde quiera que tú mires aquí. Where did that all come from? ¿De dónde viene todo eso? Oh, well, to some degree, it came from the sudden, unexpected answers to prayers. Bueno, en una Yes. forma, Yeah. eso viene como una Yeah. respuesta inesperada de vuestras I oraciones. have no doubt at different times in your history, Yo no dudo que en diferentes ocasiones de vuestra historia, God has moved graciously and suddenly in response to prayer. Dios se ha movido de manera inesperada como respuesta a vuestras And oraciones. I give him thanks and glory for Y yo that. le doy gracias y gloria al Señor por eso. And as I mentioned earlier, that's my personal preference. Y esa es mi preferencia personal, como yo decía hace un momento. But that's not the norm. Pero eso no es lo normal. No, the norm is more verses 5 and 6. La norma son los versículos 5 y 6. And so, countless ones among you, Así que muchos entre vosotros, beginning with your pastors, comenzando por vuestros have pastores, faithfully sowed, han sembrado fielmente. done so in obscurity, Lo han hecho en oscuridad, done so outside of public view, lo han hecho donde nadie lo ve, done so outside of public applause, lo han hecho fuera del aplauso público, done so trusting God, han hecho esto confiando en Dios, done so at times with broken hearts, han hecho esto a veces con el corazón roto y descorazonado, done so at times discouraged. han hecho esto desalentados, But these men have continued to sow, pero estos hombres han seguido sembrando and you have continued to serve. y ustedes han seguido sirviendo, And he who goes out weeping y aquel que va
llorando, bearing seed for sowing, llevando la semilla para sembrarla, shall come home with shouts of joy, va a llegar a la casa con gritos de alegría. bringing his sheaves with him. Va a traer con él sus gavillas. I sure see a lot of sheaves here this Yo evening. veo muchas gavillas aquí en esta So tarde. thank you for your faithful sowing, Así que gracias por vuestra fidelidad and let en us sembrar. express our gratefulness to God Y vamos a expresar nuestra gratitud a for Dios the gracious reaping that has taken place in this por church. la bondadosa cosecha que se ha dado en And esta let iglesia. this inspire you afresh. Y que eso los inspire ahora. Keep sowing. Sigan sembrando. If your heart is broken, Que si tu corazón if está you find roto, yourself discouraged, que si te encuentras hoy do not desanimado, put down that bag of seed. no dejes la canasta de semilla. Pick up that bag of seed Coja la canasta and you keep sowing. y sigue You sembrando. keep sowing. Sigue sembrando. Even with a broken heart, Aunque tengas el even with corazón tears roto, in your eye, aunque tengas lágrimas en tus ojos, sow in the form of evangelism. sigue sembrando que Sow in the eventualmente form of your family. siembra en tu familia, Sow in this church. siembra en esta Sow iglesia, in your job. siembra en tu trabajo. And the psalmist is certain, Y el salmista te and you are asegura, to be certain, y tú debes estar that in seguro God's timing, de que en el tiempo de you Dios shall reap. tú vas a cosechar. And when you reap, Y cuando the coseches, appropriate response to reaping la respuesta apropiada a esa is cosecha laughter. es reírse. Humble and grateful laughter Una risa humilde and shouts of joy. y gritar de alegría. Finally, Finalmente, one cannot read verses 5 and 6 uno no puede leer los versículos 5 y 6 without thinking of the ultimate fulfillment of these verses sin pensar en el cumplimiento final de estos versículos. in the person and work of Jesus Christ on the cross. En la persona de Jesucristo en la cruz. Jesus himself would have been familiar with this psalm. Jesucristo tiene que haber estado familiarizado con este salmo. Jesus would have understood this psalm as ultimately being fulfilled in himself. Cristo tiene que haber entendido este salmo como algo que se cumplía a final de cuentas en él. So imagine with me for a moment Así que imagínense ahora conmigo, por un the momento, Son of God el Hijo de Dios reading this psalm, leyendo este salmo, reflecting on this psalm, reflexionando en este salmo, knowing it was ultimately about him. sabiendo de antemano que a final de cuentas esto es acerca de él. Luke reminds us of a particular scene Lucas nos recuerda en una escena particular en el Evangelio, as the Son of God draws near to Jerusalem. cuando el Hijo de Dios se acercaba a Jerusalén. He knows that the hour of his death is fast approaching. Él sabía que la hora de su muerte se estaba acercando rápidamente, And Luke writes, y Lucas escribe, and when he drew near and saw the city, y cuando él se acercó y vio la ciudad, he wept over it. él lloró sobre ella. He wept over it, Él lloró sobre Jerusalén. saying, would that you, Oh, si tú, si al menos, even you, si tú had known on this day the things that make for peace. conocieras en este día lo que es para tu paz. And then Y entonces he would make his way to a hill called Calvary. él se dirigió a esa colina llamada el Gólgota. He would sow himself with tears through his death. Él se sembró a sí mismo con lágrimas en la tierra. He was the seed that had to fall into the ground and die, Él es la semilla que tenía que caer en la tierra y morir, resulting in massive fruit. pero resultó en un extraordinario y masivo fruto. He died certain the Father would raise him from the dead. Él murió sabiendo que su padre ciertamente lo iba a levantar. He died certain he would come home with shouts of joy. Él murió sabiendo con certeza que él iba a regresar a casa con una canasta llena de gavillas, Bringing his sheaves with him, trayendo sus gavillas. who for the joy set before him endured the cross. El que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. And in a matter of weeks after his death, resurrection, and ascension, Y unas semanas después de su resurrección y de su ascensión, we read in Acts 2 nosotros leemos en Hechos capítulo 2 that in response to Peter's proclamation of the gospel, que en respuesta a la proclamación del evangelio de parte del apóstol Pedro, there were added that day about 3,000 souls. se añadieron a la iglesia unas 3,000 almas ese día. Jesus entered Jerusalem weeping, Jesús entró en Jerusalén llorando, sowing his life through his death on the cross, sembrando su vida a través de su muerte en la and cruz. he has been reaping ever since. Pero él ha estado cosechando desde entonces, And you were included in that reaping. y ustedes están incluidos en esa He cosecha. sowed
with tears through Él- his death, Él sembró con lágrimas a través de su muerte so that sinners like you and me para que pecadores como tú y como yo might be among the sheaves that he reaps. podamos ser de esas gavillas que Él cosechó. It was all so unexpected, Oh, eso fue tan inesperado, so surprising, tan sorprendente, so stunning. tan maravilloso. And the fruit was all so unexpected, Y el fruto fue tan inesperado, so surprising, tan sorprendente, and so stunning, tan maravilloso, including sinners like you and me. incluyendo pecadores como tú y como yo. And so the only appropriate response Así que la única respuesta apropiada is joy in light of this unexpected mercy es gozo en medio de esta misericordia inesperada and joyful singing, y cantar con gozo, for it's the Lord's doing, porque es la obra del Señor and it's marvelous in our eyes. y es maravilloso a nuestros ojos. Let's pray.